Invito a abrir sus Biblias en Tercera de Juan. Tercera de Juan, para los que nos están visitando o están viniendo por primera vez, estamos haciendo una serie que hoy estamos terminando en Tercera de Juan. Esta breve carta, pero muy práctica. Juan está escribiendo, ahora vamos a ver. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la primera predicación. Vamos a leer toda la carta. Son 15 versículos, no es una carta muy larga. Así nos pone un poco en contexto. Vamos a leerla y luego vamos a orar. ¿Sí? Dice versículo 1, lo tienen Tercera de Juan. Dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Nuestro Dios, te damos de nuevo, muchas gracias por darnos esta posibilidad de rendirte culto y ahora abrir tu palabra en libertad. Señor, por favor, rogamos que nos guíes en este tiempo para que podamos tener claridad, que tu Espíritu Santo nos dé claridad para comprender este pasaje que nos toca hoy, podamos exponerlo con fidelidad, que tu iglesia sea edificada por medio de tu palabra. Como oraba el hermano, que aquellos que no te conocen te conozcan, te vean, crean, se arrepientan y vayan al único lugar, a la única fuente de vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, decíamos, estamos terminando esta tercera carta. Estamos dejando ya las tres cartas. Hicimos primera, segunda y tercera de Juan. El anciano le escribe a este hermano, Gayo. Este hermano que dice ahí la primera parte que otros han dado testimonio de cómo su vida estaba conformada a la verdad. No solo creía cosas, doctrinas correctas, intelectualmente estaba informado acerca del Evangelio, sino que su vida andaba en la verdad. Y cómo ese andar en la verdad se veía evidenciado por cosas prácticas, por esta hospitalidad que Gayo tenía con otros creyentes, como dice versículo 5, que él prestaba algún servicio. Y eso nos da una idea, y lo dijimos el domingo pasado, de que evidentemente Gayo no se limitaba al tema de la hospitalidad, sino que seguramente prestaba algún otro servicio al Señor y por ende a los hermanos que junto a los apóstoles predicaban el Evangelio. Dice que no solo ayudaba a estos hermanos, sino que iba más allá Gayo y ayudaba a los que no conocían,
a los desconocidos. Y eso es interesante porque, claro, mientras estas personas que él no conocía anduvieran en la verdad, predicaran la verdad, sus vidas estuvieran cimentadas en la verdad, Gallo estaba dispuesto a recibirlos. Bueno, en esta última parte, Juan parecería finalmente estar abordando la verdadera preocupación que tenía al escribirle a Gallo, lo urgente que necesitaba mencionarle a Gallo. Es como que esta primera parte que vimos, estas dos primeras partes que vimos, están preparando a Gallo para esto que quiere decirle Juan. Pero como vamos a ver, el foco de atención no está en los nombres que se mencionan, a este Diótrefes o Demetrio. Vemos a este Diótrefes que tiene como una actitud de orgullo, que abusa del poder que tiene, que no recibía a los misioneros, que incluso dice hablaba mal de ellos y les prohibía al resto de los hermanos recibir a los misioneros, al punto de incluso algunos expulsarlos de la iglesia porque querían hacer esto, querían servir al Señor de esta forma. Bueno, estos los expulsaba. Era tremendo este hombre, si se pone a pensar, es un personaje muy particular. Y en contraste, entonces Juan le presenta a Gallo a este Demetrio, quien probablemente llevara esta carta para presentarse delante de Gallo y para que Gallo lo recibiera y tuviera hospitalidad. Iba con el aval del apóstol Juan, no iba solamente con una carta de algún hermano, sino que el apóstol Juan estaba escribiendo y le estaba diciendo, recibilo, porque tiene testimonio de la iglesia, tiene testimonio mío, tiene testimonio de la verdad, del evangelio. Y entre estos dos ejemplos, Juan acá plantea lo que hoy vamos a considerar como algo central y que de hecho es el título del mensaje de hoy, imitadores de lo bueno, versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. No imites lo malo, sino lo bueno. Y la idea del pasaje de hoy, aquellos que están anotando, es que como cristianos, los cristianos, debemos modelar nuestras vidas, como dice Pablo en Tito 2:10, debemos adornar la doctrina, debemos modelar nuestras vidas con las vidas que corresponden a ejemplos piadosos que viven en la verdad. Repito, como cristianos debemos modelar nuestra vida con las vidas de aquellos que son ejemplos piadosos de la verdad. Y esto vamos a aclararlo porque muchas veces le escapamos a esa idea del moralismo. Y está bien, o sea, hay veces que decimos, bueno, tengo que ser como tal o cual persona, tengo que copiar lo que hace, tengo que seguir ejemplos, y le escapamos a eso, porque decimos, no, yo quiero ser como el Señor, no quiero ser como fulano, mengano. Y con esa falsa humildad, que en realidad es como un orgullo que hay en nosotros, dejamos a un lado esta idea de imitar a aquellos que imitan al Señor, que andan en la verdad, que cooperan con la verdad. Pero el Nuevo Testamento muchas veces habla y nos dice lo contrario. Por ejemplo, Pablo le escribe a los Corintios en 11:1 y les dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Claro, ahí está la base, ¿no? Si alguien anda en la verdad, si alguien sigue a Cristo, bueno, no está mal ser imitador de esa persona. En Efesios 5:1 les dice Pablo de nuevo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En Filipenses 3:17 le dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y les dice más, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Interesante. A los tesalonicenses les dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. A los tesalonicenses, de nuevo, en 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. El autor de los Hebreos, a la carta a los Hebreos, dice en 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
de nuevo a los tesalonicenses, Pablo le escribe: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. La imitación de lo bueno. Pablo le escribe a Timoteo y le dice al joven Timoteo, un joven pastor, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo se lo decía a Timoteo, a un Timoteo que había seguido también e imitado el ejemplo de Pablo, en enseñanza, en conducta, en propósito, en fe, en paciencia, en amor, en perseverancia. Por eso veremos en primer lugar hoy cuál es, acá hay un ejemplo a no imitar, en primer lugar. Un ejemplo a no imitar, versículos 9 y 10. Después nos vamos a preguntar qué imitar. Entonces, ¿qué imitar? Si hay un ejemplo a no imitar, en segundo lugar, ¿qué cosa imitar? Versículos 11 y 12. Y finalmente el saludo que Juan hace a este buen seguidor, que es Gallo. Bueno, veamos. En primer lugar, un ejemplo a no imitar. Bueno, hay mucho que aclarar, pero bueno, ese ejemplo a no imitar es este hombre Diótrefes. Juan lo ha preparado a Gallo para este punto crítico, este personaje Diótrefes, y ahora le informa a Gallo que él había escrito, dice: yo he escrito a la iglesia. Evidentemente Juan había escrito una carta a la iglesia, pero uno llamado Diótrefes no nos recibe. Es decir, Diótrefes evidentemente recibió personas que llevaban esta carta de Juan a la manera que Gallo recibió, ¿no? La misma carta de Demetrio, pero Diótrefes se rehusó a aceptar lo que decía la carta. Y quizá también cuando llegó a sus manos hizo todo lo posible para ocultarla y no recibió. Y por alguna razón que desconocemos acá, este hombre que era de influencia, porque dice Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, era una persona influyente, ¿no? Dentro de esta iglesia, que posiblemente era una iglesia que se reunía en la casa de Diótrefes, porque si era una persona que no dejaba que llegara nadie y expulsaba todo, era como el capo ahí de esa casa. Interesante. Y a uno se imagina, yo me imaginaba, ¿no? Mientras leía sobre Diótrefes, digo, me ponía nervioso, digo, este hombre había que... Bueno, de hecho Juan después va a decir: si yo fuera recordaré las obras. O sea, Juan estaba dispuesto a confrontarlo, ahora lo vamos a ver. Pero este Diótrefes rehusaba aceptar por alguna razón que no sabemos, y eso también nos pone quizás muchas dudas, porque hay cosas que Juan no nos dice, cuál fue la motivación, qué pasó. Pero este hombre de influencia se puso en contra de Juan, se puso en contra del resto de los compañeros de Juan, de los misioneros que fueron, les negó la hospitalidad. Y claro, esto pone obviamente en cuestionamiento su lealtad a la verdad. O sea, Diótrefes, evidentemente, algo pasaba, ¿no? Antes de avanzar, acá es importante aclarar, o más bien admitir, que no conocemos todos los hechos y por lo tanto no podemos decir mucho, como dijimos, acerca de las motivaciones de Diótrefes. No sabemos qué pudo haber pasado. Pero evidentemente era alguien, dice ahí, que le gustaba tener el primer lugar entre ellos. O sea, deseaba la preeminencia, deseaba dirigir, deseaba anhelar estar y buscar estar por delante de los demás. Ese es el sentido del verbo que le gusta tener el primer lugar entre ellos. Es un verbo que aparece acá solamente en el Nuevo Testamento, pero en otros escritos griegos se ha encontrado el verbo en el sentido de uno que le encanta liderar controlando a los demás. O sea, no solamente tenía este deseo de preeminencia, sino que además controlaba la vida de los demás. Y acá no sabemos si Diótrefes era o no era un anciano de la iglesia. Sí, tenía influencia. Posiblemente, dijimos, sea el dueño de la casa en donde se reunían las iglesias. Las iglesias se reunían en casas, no tenían locales, no
eran en casa y posiblemente Diótrefe fuera el anfitrión. Y acá vemos esta motivación para el liderazgo nacida de un deseo de controlar a los demás, que obviamente es algo que es siempre destructivo dentro de la comunión de la iglesia. El deseo de liderar con el fin de controlar, bueno, es algo que no está bien. Incluso algunos usan títulos oficiales como si les diera derecho a eso. Bueno, algunos hoy en la actualidad se ponen, o sea, no les alcanza con el título quizá de pastor y se ponen título de apóstol o de profeta, o algunos van más allá y se ponen títulos de arcángeles. No sé cómo hacen eso, pero no sé qué curso hay que hacer para ser arcángel, pero no, y no les alcanza y quieren usar esa forma. Bueno, pasa eso, ¿no? Que nos vamos somos pendulares, nos vamos de un extremo a otro. Diótrefes quería este deseo de liderar, pero el otro extremo también es que en nuestro corazón muchas veces tenemos el deseo de no ser controlados, y ese es el péndulo, ¿no? Peligroso. No tener que rendir cuentas, no tener compromiso con los hermanos. Bueno, hay que tener ese cuidado de los extremos acá. Diótrefes se fue a uno de los extremos, que fue el de querer controlar todo. Y después está el otro extremo de ningún tipo de rendición de cuentas. Nuestro Señor dijo en Marcos 9:35, Él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, lo conocen, ¿no? Será el postrero de todos y el servidor de todos. Y más adelante, en 10:43 al 45, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Bueno, Diótrefes evidentemente iba en contra. El Señor dice más, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Lo dijo ahí Lío, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, Diótrefes es contraste, es el otro extremo. Y no recibía a Juan, y no recibía a quienes Juan enviaba, no nos recibe. Juan hace, como que lo hace personal. Posiblemente Juan no iba con esta gente, pero no recibía ni la carta ni lo que esta gente quería hacer, extender el Evangelio. Y el verbo es interesante porque está en presente. Es interesante porque no habla de una actitud aislada de Diótrefes. No es que una vez llegaron y Juan se quedó con la espina y dijo, no, pues yo mandé una vez una carta y no nos recibió. No es que Juan se quedó con la vena, como decimos nosotros, sino que era una actitud continua de parte de Diótrefes. Cuando dice no nos recibe, es un verbo en presente y es una actitud continua. Es parte del patrón de la actitud que tiene. Hay un comentarista que dice que en el plano diplomático, muy interesante, negarse a recibir a un enviado no solo era una afrenta al que lo enviaba, sino también una señal de que las relaciones diplomáticas estaban rotas. O sea, ese era el sentido de esto de que no los recibe. Bueno, acá estamos en el contexto de la iglesia, en donde las relaciones están fundadas en el Evangelio, en donde recibimos y aceptamos a los demás por el hecho de que son iglesia, de que son hermanos. O sea, es mucho más grave. O sea, Juan está yendo a un punto crítico, no es solamente un tema de hospitalidad, va a un punto más profundo de lo que está pasando acá. Diótrefes acá ambicionaba poder y mostró obviamente el corazón al rechazar la autoridad de Juan, y con esta actitud de negarse a que el Evangelio se expanda en la región, porque no recibir a esta gente era no recibir a los misioneros y por ende que no se predicara el Evangelio en ese lugar. ¿Se da cuenta? No había un celo por causa del Evangelio, no había amor por la verdad, porque de hecho el desacuerdo, si se fijan y leen, el desacuerdo acá no era doctrinal de parte de Diótrefes con Juan. No sabemos cuál era el desacuerdo, pero no marca acá que Diótrefes fuera un falso maestro. No, es simplemente una persona que con una actitud estaba mostrando de que no había amor por la verdad y de que no había un celo por el Evangelio. Y esto nos enseña algo importante también de la actitud del apóstol. Interesante, porque sea o no sea un tema doctrinal,
hay cosas que es necesario actuar, y Juan hace eso. Juan actúa, más allá del problema que sea. Dice versículo 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras, estas obras. ¿Qué hace? Parloteando, con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas. Fíjese cómo va gradualmente aumentando la oposición. No recibe a los hermanos, y además, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. Y además, los expulsa de la iglesia. Recordaré estas obras que hace. O sea, Juan va a enfrentar la situación. Más allá de si era un tema doctrinal, no importa el desacuerdo, es sano enfrentar estas situaciones. Recordaré las obras que hace. Significa que tenía la intención de discutir este asunto con él. No lo iba a dejar pasar. ¿Para qué? Para buscar una solución satisfactoria. Porque eso es lo que hay que... es correcto. No hay que dejar parlotear, no recibir o prohibir y expulsar a los hermanos. Bueno, Juan dice, bueno, yo voy a ir y vamos a hablar con este hombre. Obviamente acá no es una actitud cristiana, ¿no? Negarse a ejercer autoridad cuando hay necesidad de hacerlo. Y Juan hace eso. Tampoco es una actitud cristiana de parte de Diótrefes no reconocer la autoridad del apóstol Juan, ¿no? La iglesia hoy, ¿no? Está quizá muy como cautelosa, como cuidadosa de esta actitud, porque claro, el ejercicio de la autoridad o esta amonestación fraterna y aún la disciplina es muchas veces como resistida por nuestro corazón. Y Juan hace lo contrario. El cristianismo actual, bueno, quizá en esta época también, se destaca más por la indisciplina. Porque es algo que el mundo promueve, ¿no? El ser indisciplinado. Y bueno, Juan no hace, como decimos, no barre la tierra abajo de la alfombra. Y dice, bueno, está bien, Dios se va a encargar de Diótrefes. No. Hay que ir a hablar con este hombre. Porque está afectando el evangelio. Está afectando a la iglesia. Está confundiendo a los hermanos. Está expulsando gente de la iglesia. Bueno, hay que ir a hablar con este hombre. Va a tratar este asunto, no sin antes advertir a Gallo acá de la actitud de este personaje, ¿no? Y Pablo le recuerda a Timoteo en 1 Timoteo 5, 19 y 20 porque no sabemos si era un anciano, pero sí tenía influencia, pero le dice a Timoteo, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces es sano la disciplina, es sano el confrontar estas situaciones, porque evidentemente en el caso de Diótrefes, era un ejemplo a no imitar, evidentemente, para Gallo. Y era algo que necesitaba ser confrontado. Pero entonces nos preguntamos, bueno, Diótrefes es el ejemplo a no imitar. Entonces, ¿qué imitar? En la segunda parte, versículos 11 y 12, ¿qué imitar? Y ahí Juan le dice muy claramente, amado, no imites lo malo, sino lo bueno, versículo 11. Bueno, lo malo es todo lo que se mencionó sobre la actitud de Diótrefes. Todo lo que hacía eso, evidentemente, es malo, es rechazar la autoridad apostólica, es no ejercitar el amor cristiano, ¿no? Y es buscar este control pecaminoso sobre los hermanos. Bueno, no imites eso. Evidentemente todo esto pone, como dijimos, en cuestionamiento si Diótrefes había comprendido la verdad del Evangelio, ¿no? Porque esto era evidencia de que Juan acá está percibiendo que Diótrefes es una amenaza para la verdad del Evangelio y es una fuente de confusión para la iglesia. Entonces, bueno, piense, ¿no? Por un segundo. Aquella época era muy diferente a nuestra época. ¿Por qué? Porque, claro, en aquella época no había una iglesia en cada esquina.
y Diótrefes expulsaba a la gente. Y eso era algo serio, porque esta gente perdía... piénselo. Perdía la comunión, perdía a sus hermanos, se tenía que enfrentar a un contexto pagano, a una sociedad en donde el cristianismo era un paria. Entonces este Diótrefes no era simplemente que se ponía en la puerta de la iglesia y decía, no, vos no entrás, era un patobica de la iglesia. No, los estaba expulsando y los estaba dejando a merced de un mundo que estaba en contra del cristianismo. No es que, bueno, Germán se para en la puerta, imagínense, ¿no? Y expulsa a alguien y bueno, va a la otra esquina y bueno, me congrego, no sé, con algún otro fulano. No. Diótrefes era, en esta situación era mucho más complicada la situación. No imites lo malo, no sigas el ejemplo de Diótrefes. Y hacer lo bueno, es responder a la enseñanza apostólica delegada por el Señor, transmitida por estas personas que andaban en la verdad. Recuerde, es el apóstol Juan el que estaba escribiendo. Un apóstol que había sido elegido por el Señor, que se le había dado autoridad para fundar iglesias, para tener en este primer tiempo la iglesia primitiva fundacional. Entonces este Diótrefes estaba rechazando eso. Recibir a los hermanos y aún a los desconocidos, servir a la iglesia de manera desinteresada, enfocarse en la causa del Evangelio, a la luz del Evangelio, vivir de esta manera, eso es hacerlo bueno. Eso es hacerlo bueno. Y Juan obviamente da por sentado de que Gallo va a poder distinguir esto, va a poder hacer esta distinción y poder considerar, no imites lo malo, sino lo bueno, porque ya lo ha dicho en versículo 2, de que su alma está prosperando. O sea, espiritualmente Gallo estaba prosperando, y versículo 3 han dado testimonio de que él anda en la verdad. Entonces Juan no tenía dudas acerca de Gallo. Y igual le dice, no imites lo malo. Haz lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, dice. O sea, está del lado de Dios, recibe de Dios la voluntad y la fuerza para hacer lo bueno. Esto es evidencia de una vida transformada por el Evangelio. ¿Se da cuenta? Pedro usa esta fórmula, el que hace lo bueno es de Dios. Usa mucho esta fórmula, solamente en Pedro, pues se usa varias veces en el Nuevo Testamento. Pero acompáñeme a Primera de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahí está esa fórmula, haciendo bien. Versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno, ahí está de nuevo esa fórmula, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Capítulo 3, versículo 6, hablando del matrimonio y hablando de la actitud de las mujeres hacia sus esposos incrédulos, dice, como Sara obedecía a Abraham. Está dando el ejemplo del Antiguo Testamento de Sara obedeciendo a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. De nuevo, ahí está la fórmula, sin temer ninguna amenaza. Y después, versículo 17, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Por el contrario, el que hace lo malo, como ahí dice tercera de Juan, el que hace lo malo, como Diótrefes, no ha visto a Dios. Y en Juan, no ha visto a Dios, sencillamente es alguien que no es salvo, que no tiene fe genuina, y se puede juzgar que su conversión realmente es un engaño. No ha visto a Dios, ese es el sentido. Resulta claro que la falta del carácter cristiano en la vida de Diótrefes debe considerarse entonces como una señal de la ausencia de una verdadera experiencia cristiana, de que Dios no ha hecho nada en su vida.
es la prueba moral de la verdadera fe, que es lo que habla Primera de Juan. Hay una prueba moral y acá, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces creemos que el cristiano es alguien que teóricamente y doctrinalmente cree algo correcto y obviamente está fundado en una verdad objetiva, nuestra fe, pero la falta de evidencias o una ausencia de evidencias de esta verdadera fe es una prueba moral que uno es correcto hacerlo y es correcto observar y decir, a ver, porque la conducta refleja mucho de lo que uno cree. De hecho, acá Diótrefes tiene un patrón acá de falta de amor y de una maldad que realmente pone en tela de juicio la profesión de fe de esta persona. Bueno, 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahí está usando la fórmula esta de ver a Dios. Claro, usted me dirá, está bien, Germán, pero las obras nos salvan. Y es correcto, claro, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, es por gracia, somos justificados por la fe, es por gracia, es correcto. Pero la obediencia a Dios sí es una prueba visible de nuestra salvación. No estamos diciendo que alguien es salvo por las obras, pero sí la obediencia es una prueba visible. Y acá en el contexto de no solamente de las cartas de Juan, del Evangelio de Juan también, este tema de no ver a Dios significa no conocer realmente a Dios. Y Diótrefes no lo conocía y por lo tanto no es ser cristiano, es un engaño. Es un engaño decirse cristiano, pero vivir una vida de incrédulo. Es un engaño. Vivir en patrones pecaminosos o en conductas como las de Diótrefes y decirse cristiano. Y acá, por eso dijimos, lo que a primera vista parece un tema simple como el tema de la hospitalidad, no es un tema sencillo, porque en su raíz tiene este tema de cooperar con la verdad o no. Diótrefes no estaba cooperando con la verdad y por lo tanto no se estaba poniendo del lado del testimonio de aquellos que vieron, que oyeron, que tocaron al verbo de vida. Recuerda, 1 de Juan, este es el testimonio de Juan, cuando dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, los apóstoles tenían esta autoridad y Diótrefes estaba en contra de eso. Se da cuenta que es algo profundo, no es solamente, bueno, no reciba a los hermanos, no es hospitalario. No, es mucho más profundo. Juan entonces pasa a hablar acá de otra persona, de Demetrio. Bueno, tampoco tenemos mucha información de Demetrio. Algunos comentaristas consideran, me pareció re interesante, si fuera así sería precioso, ¿no? Pero no tenemos mucha información. Este es un paréntesis, una posibilidad. Pero recuerda, hay un Demetrio en Hechos. No lo vamos a buscar, pero es aquel que persiguió a los cristianos en Éfeso, porque era el que tenía el negocio de Diana de los Efesios, de la diosa de los Efesios, y Demetrio era el platero, el que manejaba el negocio. Imagínense, ¿no? Si realmente era este Demetrio y se había convertido al cristianismo. Bueno, sería precioso. Pero bueno, fue un paréntesis, considérelo ficcional, no sabemos si era ese. Pero bueno, el carácter de este hombre da evidencias de que hacía lo bueno, de que sí, este hombre sí hacía lo bueno, y se muestran tres fuentes acá que menciona Juan. Primero, que todos daban testimonio, es decir, todos los creyentes de la región que conocían a Demetrio daban testimonio de él, de que se mostraba fiel a Cristo en su vivir. Por eso dice en segundo lugar que Demetrio estaba comprometido con vivir la verdad misma. Por eso dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Usted se preguntará, bueno, ¿cómo
la verdad da testimonio. Y en realidad el sentido de la frase es que el testimonio era de Demetrio. Demetrio estaba comprometido con vivir la verdad. Este es el sentido. Y que el Evangelio era la medida de su vida. Él estaba comprometido con el Evangelio, él estaba comprometido con la ley de Cristo, y Demetrio daba evidencia de su fe. Hay una versión que dice: su comportamiento nos demuestra que dicen la verdad. O sea que el testimonio de los hermanos y su comportamiento estaban unidos. Y en tercer lugar, Juan añade su testimonio, porque él dice ahí: también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Bueno, esa frase, vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero, es una especie de como una suave exhortación que hace Juan a Gallo, para que se mantenga también en la verdad. Le dice: ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. O sea, manténganse en la verdad. Reconozcan la autoridad de Juan acerca de la verdad y tengan cuidado sobre quienes no deben imitar. Demetrio es un buen ejemplo a imitar, pero principalmente no se trata de Demetrio, sino que le dice: no imites lo malo, sino lo bueno. Y para un judío lo bueno era Dios, el carácter de Dios, imitar a Dios y a aquellos a quienes se conducen según la verdad de Dios. Bueno, y finalmente acá termina saludando Juan a Gallo. Ya ha dejado a un lado el testimonio de Demetrio. Bueno, es una carta corta, sencilla, pero no es una conversación casual la que pasa acá. En el fondo de todos estos temas, que son muy breves, hay algo importante, y evidentemente no son los únicos temas importantes, porque de hecho le dice que tiene muchas cosas que escribirle. No sé qué le pasaría por la mente a Juan para escribirle, pero él no quiere escribírselas en un papiro, lo va a hacer cara a cara. Pero Gallo realmente necesitaba recibir esta carta, necesitaba recibir este elogio en primer lugar, de que anda y coopera con la verdad. Necesitaba ser advertido sobre estas actitudes como las de Diótrefes. Necesitaba reconocer el testimonio de la vida de Demetrio para recibirlo, porque imagínese, usted llegaba Demetrio con una carta y no lo iba a recibir inmediatamente. En este contexto necesitaba saber que había un testimonio previo que daba un aval para recibir con libertad y sin dudar a Demetrio. Pero bueno, el concepto de la verdad, como dijimos en otra predicación, es un punto clave en esta carta, porque los creyentes deben conocer la verdad, deben obedecer la verdad, deben ser hospitalarios y generosos con quienes predican la verdad, y por último deben imitar ejemplos piadosos que viven en la verdad. Por eso dijimos como idea que como cristianos debemos modelar nuestras vidas, en la medida de lo posible, modelar nuestras vidas con aquellas vidas que corresponden a ejemplos piadosos que viven en la verdad. Acá Juan saluda con estas palabras finales, reconociendo, como dijimos, que tiene muchas cosas en mente que decirle, pero le dice algo que es muy importante: la paz sea contigo. La paz sea contigo. Que no es un saludo así nomás. Piénselo un segundo. Sí, es una oración, es una bendición que el judío hacía, que le daba mucho más sentido en el hecho de que el shalom del judío se había convertido en la paz de Cristo. Pero es una expresión de esperanza y de comunión con Gallo. Es una carta personal, porque, piénselo, Gallo leyó toda esta carta. Y piense por un segundo la tensión que debe haber generado leer esto acerca de Diótrefes, tenerlo ahí enfrente a Demetrio, y realmente tener que decidir y jugarse por la verdad. Entonces, la paz sea contigo tiene mucho sentido, pues
en medio de un contexto en donde fácilmente uno podía perder la paz, enterándose de que había un fulano que estaba expulsando gente de la iglesia. Bueno, acá Gallo recibe este saludo, la paz sea contigo. Pero también muestra acá en este saludo una expectativa de que aunque Diótrefes había ocultado aquella carta o la había destruido, no sé, no sabemos, Gallo la iba a compartir con la iglesia cuando se presentara la oportunidad. Y por tanto incluye en los saludos, fíjese, a todos los que vivían de acuerdo con la verdad y eran así amigos del apóstol, amigos de Gallo, amigos en común, amigos en el sentido más amplio, ¿no? Amigos en Cristo. Tremendo. Bien. Preciosa la carta, pero algunas aplicaciones solamente para terminar, para ir terminando. Dijimos que el punto alto del pasaje es imitar lo bueno y no lo malo. De hecho es el punto alto de toda la carta porque es el único imperativo que tiene la carta. Imitar lo bueno es reconocer, dijimos, la autoridad espiritual de los apóstoles, en este caso para nosotros de las Escrituras, de lo que los hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, nos han dejado para obedecer y andar en la verdad. Entonces uno tiene que reconocer que ahí tenemos nuestra autoridad. No es suficientemente decir que, bueno, soy cristiano, que he sido bautizado, que he hecho algún curso. No, mi vida tiene que estar bajo la autoridad de las Escrituras. Es ahí donde, si mi vida es una imitación de lo malo, bueno, no sirve para nada, todo lo que haya hecho. Si rechazo la autoridad de la palabra, si rechazo lo que Cristo exige para mi vida, por cuanto Él me ha comprado con su sangre, bueno, tengo buenas razones para dudar de mi salvación. Claro, si mi vida no es coherente, si el patrón de mi vida es imitar lo malo y engañarme por actividades que hago como cristiano, entre comillas, es posible que en eso esté fundada mi confianza y no en Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso uno se tiene que preguntar, bueno, ¿a qué autoridad me voy a someter? ¿A la autoridad de mis opiniones o a la autoridad de la palabra de Dios? ¿Qué voces voy a escuchar, no? ¿Qué ejemplos voy a seguir? No, pues me gusta cómo es la vida de fulano. Está bien, pero la vida de fulano se ajusta a lo que Dios dice en su palabra, pues esa es la autoridad final, lo que Dios dice en su palabra. Otro punto es que Juan, bueno, lo dijimos, parecería ir en contramano, ¿no? De cómo nos movemos los creyentes hoy. Podríamos acusar a Juan de amar poco a Diótrefes, y algunos podrían acusarlo así, justificando a Diótrefes con sus prácticas, poniendo el amor por encima de todo. ¿Cómo no vas a amar a Diótrefes? Es un creyente, bueno, hay que hablar con él. Sí, pero el amor no aprueba el pecado. El amor no tapa el pecado. El amor no justifica el pecado, no lo mima. Porque el amor bíblico, lo dijimos en otra ocasión, el amor bíblico y la verdad bíblica van de la mano, van juntos, no podemos separarlo. El amor a Cristo, el amor en el amor de Cristo es correcto entonces confrontar el pecado como lo va a hacer Juan con Diótrefes. Amar no es dejar que alguien deambule por la vida sin ser confrontado con su pecado. Eso no es amarlo. No es amar al incrédulo, no predicarle el evangelio y dejarlo que se vaya al infierno. Eso no es amor. Eso no es amor. Y entre creyentes, obviamente, si hay algún pecado, esto lo dijimos en otra ocasión, tiene efectos nocivos contra el evangelio, contra el nombre de Cristo. Cuando la verdad del evangelio está en juego, evitar el conflicto que a veces lo enmascaramos como piedad cristiana, no es una fortaleza espiritual, no, para nada. Uno tiene que, en el amor del Señor, ir con la verdad, considerando, como dice Pablo, ¿no? Considerándote, no sea que tú también seas tentado. O sea, con el cuidado, con el tacto, con el amor del Señor, hermano, pasa esto, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando con esto, con aquello? No como policía, a ver, no con la tonfa y pum, y dándole, sino considerándote. Otro punto que uno tiene que examinar son las motivaciones, que es lo que le pasaba a Diótrefes, ¿no? ¿Qué motivaciones tenemos para servir al Señor? Sea en la iglesia, sea en las reuniones de la iglesia, sea en mi trabajo, sea en mi familia, ¿qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo mueve? Entonces, si la motivación no es la correcta, como vimos con este personaje, o si los hermanos ven un desvío en mis motivaciones, humildemente debo considerar por qué hago lo que hago. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hago lo que hago? Y sobre esto algunas preguntas. ¿Mi manera de estar en la iglesia fomenta la comunión o la destruye? Pensando, ¿no?, en Diótrefes. ¿Considero que el liderazgo o servicio es igual a control? ¿Soy servicial con todos o tengo exclusividad con algunos? ¿Mi ego y mi orgullo están envueltos en todas las actividades, en todas las reuniones, en todos los temas? ¿Siempre tengo que tener la razón? ¿Evito a los que no están de acuerdo conmigo? ¿O lo que es peor, trato de separarlos de otros? Bueno, esto es lo que hacía Diótrefes, y es algo en lo que uno tiene que cuidar el corazón. Si nos llegara una carta así como la de Juan a Gallo, esto la otra vez lo dijimos en el sentido de Gallo, ¿no? Gallo recibiendo la carta, pero piénselo al revés, siendo Demetrio. ¿Qué cosas le gustaría que dijeran de usted? Si alguien llega... ¿Qué dirían, no? Realmente, ¿dirían algo similar a lo de Demetrio? ¿Dirían que uno vive en el Evangelio con tal coherencia que quienes me conocen podrían dar testimonio de mi compromiso con Cristo y con la verdad? ¿Qué cosas le gustaría que otros hermanos dijeran de usted? No para pensar, bueno, a mí no me importa, pues esa es la frase que siempre decimos, a mí no me importa lo que digan los demás. El mundo dice eso. Pero entre creyentes sí nos tiene que importar, porque es el testimonio del Evangelio. Y si alguien habla mal de mí, falsamente, bueno, eso es para confrontar. Pero si alguien dice hacer una verdad acerca de mí, me lo dice primeramente a mí, eso es lo correcto. Bueno, es para presentarlo delante del Señor, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos? Pues es un riesgo, esto es un riesgo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a asumir riesgos por la obra del Evangelio? Tercera de Juan es una prueba notable de que incluso en los primeros años de la iglesia, y pensaba en esto, vemos una iglesia cristiana formada por gente imperfecta. A veces idealizamos, ¿no? Decimos, la iglesia primitiva, tremendo. Sí, pero Tercera de Juan me muestra otra cosa, ¿no? Gente imperfecta, con actitudes que seguramente causaron confusión sobre lo que es verdad, sentimientos duros, ¿no?, entre hermanos, y en consecuencia que afectaron la extensión del Evangelio y la salud de la iglesia, como vemos acá. Y acá estamos, ¿no?, nosotros, 2000 años después, estudiando Tercera de Juan, viendo cómo el Evangelio de Cristo sigue vivo y activo. Y eso es precioso. Sí, el Evangelio sigue reconciliando gente con Dios en este tiempo, transformando vidas. Y así es, así es la historia de la iglesia. El Señor en su soberanía, hasta que Él vuelva, sosteniendo y preservando a los suyos. En medio de confusiones, dificultades, transformando vidas. Yo pensaba en Diótrefes. No pensaba tanto en Demetrio, pensaba en Diótrefes. Si se habrá encontrado finalmente con Juan, si se habrá arrepentido. Tampoco sabemos de Demetrio, ¿no? Porque Demetrio llegó a la casa ahí de Gallo y no sabemos nada más. Pero es precioso saber y
tener la certeza de que Dios sostiene su obra y a sus ovejas. Y a sus ovejas. Lo que sí sabemos es que Gallo, recibió a Demetrio y conservó esta carta, porque si no, no nos llegaría a nosotros. No sé cómo la habrá guardado, pero la conservó, nos llegó a nosotros. Y esto nos da un indicio muy claro de que obviamente recibió, hospedó, ayudó a Demetrio, cooperó con la verdad, siguió haciendo lo que estaba haciendo. No se conformó, siguió siendo fiel, y es una muestra de un ejemplo fiel que como creyentes debemos imitar, considerar a la hora de enfrentar posiblemente retos similares, porque la iglesia sigue enfrentando retos similares hasta que el Señor vuelva. Por eso dijimos que como cristianos debemos modelar nuestras vidas con las vidas que corresponden a ejemplos piadosos que viven en la verdad, que viven siguiendo las pisadas del Maestro. Eso es seguir la verdad. Y Pedro, en 1 de Pedro, para finalizar, Pedro nos recuerda justamente, 2 de Pedro, perdón. Perdón, 1 de Pedro. Los hice ir y venir. Igual uno al lado del otro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y después de dar una serie de consejos, dice capítulo 3, versículo 8, finalmente le habla a la iglesia: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados de vuelta. Esto de que fuimos llamados por Dios para que heredaseis bendición. Hasta que Él vuelva, mi hermano, el Señor nos dé la sabiduría y la firmeza para mantenernos en la verdad del Evangelio, en su verdad, en su autoridad, que es la palabra de Dios, y de esta manera la iglesia pueda seguir haciendo lo que tiene que hacer, que es predicar el Evangelio, predicar la verdad y cooperar con la verdad y con aquellos que siguen las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Muchas gracias, nuestro Dios, por esta carta tan personal que Juan le escribió a Gallo y tan útil para la iglesia hoy. Una clara advertencia de cómo tenemos que evitar aquellas actitudes o cosas que evidentemente no solamente estaban en el corazón de Diótrefes, están en el nuestro. Y cuánto necesitamos estos imperativos de decir, no imitemos lo malo. Necesitamos, sí, tu ayuda, tu guía, que tu Espíritu Santo
nos recuerde tu palabra, nos recuerde la ley de Cristo, nos recuerde la vida que vivió Cristo y que nos ha dejado como ejemplo para que sigamos sus pisadas. Obviamente, muchas veces estas pisadas nos van a llevar al sufrimiento, porque evitar el pecado es muchas veces sufrir, y por eso necesitamos tu sostén, Señor. Te damos gracias porque en eso nos has dejado a nuestros hermanos, nos has dejado la iglesia como un medio de gracia para reconocer el pecado en uno, para acudir a la cruz, para recordarme el Evangelio. ¿Cuánto necesitamos nuestro Dios a cada uno de mis hermanos? Los necesito. Y pienso, Señor, cuán desesperanzador y perdido se tiene que sentir aquel pecador que no es parte de tu pueblo. Señor, muéstrale a Cristo, que Él en arrepentimiento y fe pueda ir a Cristo y así formar parte de tu familia y tener esta bendición de poder ser guardado del engaño del pecado. Cuán engañoso es el pecado. Lo hemos visto en Diótrefes. Pero el engaño del pecado también podía afectar a Gayo, podía afectar a Demetrio. Y es algo que hasta que seamos glorificados vamos a seguir luchando. Por eso rogamos, Padre, que nos recuerdes lo que hemos podido ver tanto en primera, en segunda, en tercera de Juan, para que, Señor, estemos glorificando el nombre de Cristo y sigamos andando en la verdad. Padre, si hay algún pecado en el cual no hemos confesado delante de ti, Señor, este es el momento, Padre, para confesártelo. Si no, trae convicción de pecado para arrepentirnos una vez más delante de ti, y trae convicción de pecado a aquellos que no te conocen, porque en la situación que están hoy, Padre, están condenados, están perdidos, no tienen rumbo. Por eso rogamos, Señor, muéstrales el único medio por el cual pueden ser perdonados de sus pecados, pueden recibir vida eterna, pueden ser justificados delante de ti y pueden ser parte de aquellos que vamos a heredar esta bendición gloriosa de reencontrarnos con nuestro Salvador. Señor, trae salvación en aquellos que amamos, en aquellos que vemos todos los días. Señor, te pedimos, ten misericordia de esas vidas. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.